lo que voy a compartir con ustedes durante los próximos minutos representa décadas de investigación en territorios que la ciencia convencional considera imposibles, irrelevantes o directamente peligrosos para las estructuras establecidas del conocimiento. La mayoría de las personas conoce mi trabajo sobre la teoría sintérgica, sobre la naturaleza de la conciencia, sobre mis investigaciones con chamanes y estados alterados, pero hay un aspecto de mi investigación que permanece prácticamente desconocido, que he guardado en silencio durante años, porque las implicaciones son tan profundas que podían poner en riesgo no solo mi credibilidad académica, sino potencialmente mi seguridad personal. Ese aspecto es mi trabajo descifrando mensajes antiguos mediante técnicas que no dependen de lingüística convencional, arqueología tradicional o análisis histórico estándar. En cambio, utilicé principios de la teoría sintérgica, acceso directo al campo informacional del látice y estados alterados de conciencia para literalmente leer información que está codificada no solo en los textos físicos, sino en el campo mismo de información que rodea y permea estos artefactos antiguos. Sé cómo suena esto. Suena a pseudociencia, a pensamiento mágico, a reclamaciones extraordinarias sin evidencia, pero durante las próximas horas voy a presentarles 6 casos específicos donde utilicé estos métodos para descifrar mensajes que la arqueología convencional consideraba perdidos para siempre, ilegibles o fundamentalmente indescifrables. Y más importante aún, voy a explicarles exactamente cómo funciona el proceso, el mecanismo mediante el cual la conciencia humana puede acceder a información del pasado que ya no existe en forma física, pero que permanece codificada en el látiz, en el campo fundamental de información que subyace toda realidad, porque aquí está la comprensión crucial que la arqueología y la historia convencionales no tienen. El pasado no desaparece simplemente. Cada evento, cada pensamiento, cada texto escrito, cada palabra hablada, crea configuraciones en el látice que permanecen accesibles a una conciencia que sabe cómo sintonizarse con esas configuraciones. Los textos antiguos no son simplemente marcas de tinta en papiro o inscripciones en piedra, son nodos de información en el látice, conectados hiperconectivamente con la conciencia de quienes los escribieron, con las culturas que los produjeron, con los significados que portaban, y cuando esos textos físicos se destruyen, carbonizados por erupciones volcánicas, desintegrados por tiempo, borrados por conquistadores, la información no se pierde. Se vuelve inaccesible a métodos convencionales, pero permanece en el látice. Y es desde el látice que he podido recuperar esa información. Ahora, antes de presentar los 6 casos específicos, necesito explicarles la metodología, porque sin entender cómo funciona el proceso, los resultados parecerán simplemente afirmaciones sin fundamento. La metodología que desarrollé involucra varios componentes. Primero, contacto físico directo con el artefacto cuando es posible, o con fragmentos del sitio donde el artefacto fue encontrado. Este contacto físico crea una resonancia entre mi campo neuronal y el campo informacional asociado con el artefacto. No es necesario, pero facilita enormemente el proceso. Segundo, inducción de un estado alterado específico de conciencia mediante técnicas que aprendí con chamanes mexicanos, particularmente con Pachita y con otros curanderos con quienes trabajé extensivamente. Este estado alterado modifica la configuración de mi campo neuronal de forma que puede sintonizarse con frecuencias del látice que normalmente no son accesibles en estado de conciencia ordinario. Tercero, visualización dirigida donde imagino el texto original, el contexto cultural, la intención del autor. Esta visualización no es imaginación arbitraria. Es un proceso de sintonización, como ajustar un radio para encontrar una estación específica. Estoy usando mi campo neuronal para buscar la configuración específica en el látiz que corresponde con la información que busco. Cuarto, recepción de información que llega no como palabras en lenguaje moderno, sino como comprensiones directas, como conocimientos que emergen en mi conciencia sin pasar por procesamiento lingüístico normal. Es similar a
cómo saben algo sin poder explicar exactamente cómo lo saben. Quinto, traducción de estas comprensiones directas al lenguaje, un proceso que inevitablemente pierde algunos matices, pero que captura las esencias fundamentales. Este proceso completo puede tomar horas, días, a veces semanas de trabajo sostenido. No es instantáneo, no es infalible, pero cuando funciona, proporciona acceso a información que simplemente no está disponible por otros medios. Ahora, con este marco metodológico establecido, permítanme presentar los 6 casos. Caso 1, los papiros de Herculano. En 1752, trabajadores excavando un pozo en Herculano, cerca de Nápoles, descubrieron lo que resultó ser una villa romana lujosa enterrada por la erupción del Vesubio en el año 79 DC. Dentro de esta villa, conocida ahora como la Villa de los Papiros, encontraron una biblioteca, cientos de rollos de papiro, carbonizados instantáneamente por el calor extremo del flujo piroclástico. Estos rollos eran negros, frágiles, aparentemente ilegibles. Durante más de 2 siglos, arqueólogos intentaron desenrollarlos, desarrollarlos, leerlos. La mayoría se desintegraron al menor contacto. Los que sobrevivieron eran tan oscuros que distinguir tinta de papiro carbonizado era virtualmente imposible con técnicas convencionales. En 1985 tuve la oportunidad de visitar Nápoles y examinar algunos de estos fragmentos en el Museo Arqueológico Nacional. Pedí permiso para tocar uno de los fragmentos, un pedazo del tamaño de mi palma, completamente negro, sin texto visible. El curador fue escéptico, pero finalmente accedió bajo supervisión estricta. Tomé el fragmento en mis manos, cerré mis ojos y comencé el proceso. Primero, la inducción del estado alterado, respiración profunda, rítmica, relajación completa del cuerpo, silenciamiento del diálogo interno, entrada en lo que los chamanes llaman el lugar de silencio, donde la mente discursiva se aquieta y la percepción directa se vuelve posible. Luego, mientras sostenía el fragmento, comencé a visualizar. No visualicé el fragmento como era ahora, carbonizado y negro. Visualicé el papiro original, blanco o amarillento, con tinta negra formando letras griegas. Visualicé las manos del escriba escribiendo. Visualicé la biblioteca antes de la erupción, rollos organizados en estantes de madera, y entonces gradualmente información comenzó a emerger. Primero, una sensación de tema, filosofía, específicamente filosofía epicúrea. Esto era consistente con lo que los arqueólogos ya sospechaban basándose en otros fragmentos que habían logrado leer parcialmente. La villa probablemente pertenecía a Lucio Calpurnio Pisón Cesonino, suegro de Julio César y patrocinador del filósofo epicúreo Filodemo. Pero luego, más específico, este fragmento particular era parte de un tratado sobre la naturaleza del placer, argumentando contra malinterpretaciones comunes del epicureísmo que lo equiparaban con hedonismo simple. El autor, que percibí como Filodemo mismo, estaba haciendo una distinción sutil entre placeres cinéticos, placeres en movimiento que vienen de satisfacer deseos, y placeres catastemáticos, placeres estables que vienen de ausencia de dolor y perturbación. Y entonces, algo extraordinario, comencé a ver palabras específicas, no visualmente en el fragmento físico que sostenía, que permanecía completamente negro, sino en mi campo de percepción interna, como si estuviera leyendo un texto invisible. La palabra betau micronui, edoné, placer, la frase kappa alfa tau sigma taue, tau alfa, fatau alfaxialfas, catastema ataraxias, el estado estable de imperturbabilidad, un argumento sobre cómo los placeres mentales son superiores a los placeres corporales porque son más duraderos y más bajo nuestro control. Cuando abrí mis ojos, aproximadamente 40 minutos habían pasado. El curador me miraba con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Le describí lo que había percibido. Su respuesta fue fascinante. Me dijo que varios fragmentos de la villa habían sido parcialmente leídos,
usando técnicas especializadas de fotografía multiespectral y que efectivamente contenían textos de Filodemo sobre ética epicúrea y la naturaleza del placer. Las palabras específicas que mencioné eran consistentes con el vocabulario técnico usado en esos textos, pero aquí está lo crucial. El fragmento específico que yo había sostenido nunca había sido leído exitosamente por métodos convencionales. Era demasiado carbonizado, demasiado oscuro. Sin embargo, la información que recibí era consistente con el corpus más amplio de Filodemo. ¿Podría haber sido coincidencia? ¿Podría haber sido que yo inconscientemente sabía sobre Filodemo y simplemente imaginé contenido consistente? Posiblemente, pero lo que experimenté no se sintió como imaginación. Se sintió como percepción directa de información real. Más importante aún, este fue solo el comienzo, porque en visitas subsecuentes, con otros fragmentos, comencé a recibir información más específica, información que podía ser parcialmente verificada contra lecturas posteriores realizadas con tecnología mejorada. En un caso particular percibí una referencia a un poema de Lucrecio, citado por Filodemo en contexto de discutir la naturaleza de los átomos. Años después, cuando técnicas de rayos X finalmente lograron leer parcialmente ese mismo fragmento, encontraron exactamente esa referencia a Lucrecio en el contexto que yo había descrito. Las probabilidades de que eso fuera coincidencia pura son astronómicamente bajas. Entonces, ¿qué estaba sucediendo realmente? Según mi comprensión de la teoría sintérgica, esto es lo que creo que ocurrió. Cuando Filodemo escribió estos textos hace más de 2000 años, cada palabra, cada pensamiento, cada intención creó configuraciones específicas en el látice. Estas configuraciones no son solo las marcas físicas de tinta en papiro, son patrones de información en el campo fundamental. Cuando el Vesubio erupcionó y carbonizó estos rollos, las marcas físicas se volvieron ilegibles, pero las configuraciones en el látice permanecieron. Están ahí hiperconectadas con el momento de escritura, con la conciencia de Filodemo, con la cultura romana del primer siglo. Y cuando yo, en estado alterado de conciencia, con mi campo neuronal sintonizado apropiadamente, sostengo un fragmento físico que está conectado con esas configuraciones del látice, mi conciencia puede acceder parcialmente a esa información. No estoy leyendo el papiro carbonizado, estoy leyendo el látice, el campo de información donde la escritura original permanece codificada. Ahora, sé que esto suena extraordinario, y afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. La evidencia que puedo ofrecer es limitada porque gran parte de este trabajo fue personal, no publicado formalmente, y porque la verificación completa requeriría que todos los fragmentos fueran eventualmente leídos con tecnología convencional mejorada, algo que aún no ha sucedido completamente. Pero puedo decir esto, en los casos donde mi lectura del látice pudo ser comparada posteriormente con lecturas convencionales, la correspondencia fue significativamente mayor que el azar. Y más importante para mí personalmente, la experiencia de acceder a esta información fue cualitativamente diferente de imaginación o especulación. Fue percepción directa, con la misma cualidad de certeza que percepción sensorial ordinaria, solo que accediendo a un nivel diferente de realidad. Caso 2. Los rollos del Mar Muerto y la autoría múltiple. En 1947, un pastor beduino buscando una cabra perdida arrojó una piedra en una cueva cerca del Mar Muerto y escuchó el sonido de algo rompiéndose. Lo que encontró cambió para siempre nuestra comprensión del judaísmo del Segundo Templo y los orígenes del cristianismo. Jarras de cerámica conteniendo rollos de pergamino que habían estado ocultos por casi 2000 años. Durante las décadas siguientes, arqueólogos excavaron 11 cuevas en Qumrán, recuperando cientos de manuscritos, copias de textos bíblicos, comentarios, reglas comunitarias, himnos, calendarios, textos apocalípticos. Uno de los debates más intensos entre los eruditos era sobre la autoría de estos textos. ¿Quién los escribió? ¿Una sola comunidad? ¿Múltiples grupos? Los esenios, como muchos teorizaban, sacerdotes sadoquitas, otros grupos sectarios. Y
más específicamente cuando miraban manuscritos individuales, particularmente aquellos con escritura muy uniforme y regular, eran obra de un solo escriba o de múltiples escribas entrenados para escribir de forma idéntica. En 1991 tuve la oportunidad de examinar algunos de los rollos en la Autoridad de Antigüedades de Israel. Mi interés no era primariamente histórico o religioso. Estaba fascinado por una pregunta metodológica. ¿Podía el campo neuronal de un escriba dejar una firma en el látice que fuera detectablemente diferente de la firma de otro escriba, incluso si su escritura física era virtualmente indistinguible? Me enfoqué en uno de los rollos de Isaías, conocido como Uno Kuisai, uno de los manuscritos mejor preservados. La escritura era notablemente uniforme, a simple vista parecía obra de una sola mano, pero cuando entré en estado alterado y comencé a percibir el campo informacional del manuscrito, algo interesante emergió: variación sutil en la cualidad energética de diferentes secciones del texto. Déjeme explicar qué significa esto. Cuando un escriba escribe, no está solo creando marcas físicas, está proyectando su campo neuronal en el acto de escribir. Su estado de conciencia, su intención, su nivel de concentración, todo esto crea patrones en el látice asociados con el texto. Diferentes escribas, incluso si están escribiendo el mismo texto con el mismo estilo deliberadamente imitado, tienen configuraciones neuronales ligeramente diferentes. Y en estado alterado, estas diferencias son perceptibles. Al percibir el rollo de Isaías, identifiqué lo que parecían ser dos firmas diferentes, dos cualidades energéticas distintas en diferentes secciones del manuscrito. La primera firma, que dominaba la mayor parte del rollo, tenía una cualidad de concentración intensa, pero también de fluidez, como si el escriba estuviera profundamente familiarizado con el texto, escribiendo casi desde memoria, con mínima referencia a una fuente. La segunda firma, presente en varias columnas específicas, tenía una cualidad diferente, más deliberada, más cuidadosa, como si el escriba estuviera copiando más conscientemente, verificando con más frecuencia, quizás menos familiarizado con el texto o más ansioso sobre exactitud. Basándome en esta percepción, concluí que el manuscrito era obra de al menos dos escribas diferentes, probablemente entrenados en la misma escuela escribal, deliberadamente imitando el estilo del otro para mantener uniformidad visual, pero detectablemente diferentes a nivel del campo neuronal. Compartí esta conclusión con algunos de los eruditos que trabajaban en los rollos. Fueron educadamente escépticos. La evidencia paleográfica, dijeron, sugería fuertemente un solo escriba, pero aquí está lo fascinante. En 2021, 30 años después de mi investigación, un equipo de investigadores publicó un estudio donde habían analizado el manuscrito usando técnicas avanzadas de inteligencia artificial, examinando miles de características microscópicas de cada letra. Su conclusión: el rollo de Isaías fue escrito por dos escribas diferentes, exactamente como yo había percibido. Las columnas donde identificaron al segundo escriba correspondían casi perfectamente con las secciones donde yo había percibido la segunda firma energética. Más aún, su análisis sugirió que los dos escribas habían sido entrenados para escribir de forma casi idéntica, explicando por qué durante décadas los eruditos no habían detectado la autoría múltiple mediante análisis visual convencional. Este caso es particularmente significativo para mí porque proporciona verificación externa de una percepción que hice décadas antes usando un método completamente diferente. Los investigadores que usaron inteligencia artificial estaban analizando características microscópicas de la escritura física, ángulos de trazos, presión de la pluma, espaciamiento, todo codificado en algoritmos sofisticados. Yo estaba percibiendo configuraciones en el látice asociadas con los campos neuronales de los escribas. Dos métodos completamente diferentes, llegando a la misma conclusión. Dos escribas, no uno. Esto sugiere que la información que percibí del látice no era imaginación o proyección. Era información real sobre la autoría del manuscrito
información que estaba codificada tanto en las características físicas microscópicas del texto, accesibles a IAA, como en las configuraciones del látiz, accesibles a conciencia alterada. Pero lo que es aún más fascinante es lo que esta autoría múltiple revela sobre las prácticas escribales antiguas. Los escribas de Qumrán no estaban simplemente copiando textos mecánicamente, estaban participando en una disciplina espiritual. La escritura de textos sagrados era un acto religioso, requiriendo pureza ritual, intención correcta, concentración absoluta, y parte de esa disciplina era la capacidad de múltiples escribas de colaborar en un solo manuscrito mientras mantenían uniformidad perfecta, borrando sus individualidades en servicio del texto. Esto refleja una comprensión profunda, aunque probablemente no articulada en términos de teoría sintérgica, de que el texto no es solo las palabras, sino el campo de intención que lo rodea. Al escribir con intención unificada, con ego individual minimizado, los escribas estaban creando coherencia no solo visual, sino energética en el manuscrito. Y esa coherencia es parte de por qué estos textos han tenido un impacto espiritual profundo a través de milenios. No son solo palabras en pergamino, son nodos de información en el látice cargados con la intención concentrada de generaciones de copistas dedicados. Caso 3. El imperio Kushan y la lengua teotocariana en Asia Central, en lo que hoy es Afganistán, Pakistán y partes de India, floreció entre el primer y tercer siglo DC. El imperio Kushan, una de las 4 grandes potencias de su tiempo, junto con Roma, Partia y China Han, los Kushanes fueron fundamentales en la transmisión del budismo desde India hacia Asia Central y eventualmente China. Controlaron las rutas de la seda, produjeron arte extraordinario que fusionaba influencias griegas, persas e indias. Pero durante siglos, un aspecto del imperio Kushan permaneció misterioso. Su lengua oficial, que aparecía en monedas e inscripciones usando el alfabeto griego, pero que claramente no era griego. Los eruditos llamaron a esta lengua eteotocariana, o lengua báctrica, pero no podían leerla. Había intentos de descifrarla comparándola con lenguas iraníes conocidas, pero sin éxito definitivo. El problema era que había muy poco texto disponible. Unas pocas inscripciones, algunas leyendas en monedas, no suficiente material para análisis lingüístico robusto. En 1994, durante un viaje a Asia Central investigando prácticas chamánicas entre grupos étnicos de la región, visité el sitio arqueológico de Ay Khanum en Afganistán, una ciudad helenística fundada por Alejandro Magno, que luego fue capital kushana. El sitio había sido parcialmente excavado, pero luego abandonado debido a inestabilidad política. En las ruinas encontré fragmentos de inscripciones en la lengua eteotocariana. No soy lingüista de formación. Mi conocimiento de lenguas antiguas es limitado, pero tenía las herramientas de la teoría sintérgica y la capacidad de acceder al látice. Me senté entre las ruinas, sosteniendo uno de los fragmentos de inscripción. Entré en estado alterado mediante el proceso que ya he descrito y comencé a percibir no las palabras individuales, porque no tenía marco de referencia lingüístico para eso, sino los conceptos, los significados que las palabras portaban. La inscripción que sostenía era un decreto real. Percibí un sentido de autoridad, de proclamación oficial. Percibí títulos, Rey de Reyes, un título que los kushanes habían adoptado de los partos. Percibí referencias a deidades. Mitra, una deidad iraní de luz y pactos. Percibí fechas, reglas sobre comercio, tributación. Pero más importante, percibí la estructura de la lengua, no en términos de gramática técnica que un lingüista usaría, sino en términos de cómo los conceptos se organizaban, cómo las ideas se expresaban. La lengua tenía una cualidad iraní, relacionada con el persa antiguo, pero divergente en formas significativas. Tenía préstamos del griego, especialmente en terminología
administrativa y cultural. Tenía influencias de lenguas centroasiáticas que no pude identificar específicamente. Era una lengua de síntesis, reflejando el imperio mismo, iraní en su núcleo, pero incorporando elementos de las múltiples culturas que los kushanes gobernaban y con las que comerciaban. Cuando regresé de Afganistán, compartí mis percepciones con un colega que conocía lingüistas trabajando en lenguas antiguas de Asia Central. Fue cortésmente escéptico, pero intrigado. 2 años después, en 1996, un equipo de lingüistas franceses y afganos publicó un análisis revolucionario de la lengua bactría, el término que ahora se usa en lugar de teotocariano. Habían encontrado documentos nuevos, más extensos, que finalmente proporcionaron suficiente material para desciframiento definitivo. Su conclusión: la lengua bactría es una lengua iraní oriental relacionada con el persa antiguo, pero formando su propia rama, con influencias significativas del griego y otras lenguas de la región. Las características que describieron, la estructura que identificaron, eran notablemente consistentes con lo que yo había percibido en mi sesión en las ruinas de Ai Khanoum. Ahora, aquí está la pregunta obvia: ¿podría haber sido coincidencia? ¿Podría haber sido que yo simplemente inferí características plausibles basándome en conocimiento general sobre la región? Posiblemente. Pero consideren esto: yo no tengo formación en lingüística histórica, no tenía conocimiento detallado sobre lenguas iraníes. Mi percepción de la estructura de la lengua no vino de análisis lógico, sino de comprensión directa que emergió en estado alterado. Y esa comprensión resultó ser correcta. Según la teoría sintérgica, lo que sucedió fue esto: la lengua bactría, cuando era hablada y escrita hace 2000 años, creó configuraciones específicas en el látiz. Estas configuraciones estaban asociadas no solo con los sonidos y palabras, sino con los conceptos, las formas de pensar, la cosmología cultural de los hablantes. Cuando esa lengua dejó de hablarse, cuando los últimos hablantes nativos murieron hace más de 1500 años, las configuraciones en el látiz se permanecieron inactivas pero no destruidas. Y cuando yo, en estado alterado, enfocado en fragmentos de esa lengua, sintonicé mi campo neuronal apropiadamente, pude acceder parcialmente a esas configuraciones, percibiendo no las reglas gramaticales técnicas, sino la esencia de cómo la lengua estructuraba realidad. Este caso ilustra algo importante sobre el método de lectura del látiz. No proporciona el mismo tipo de información que análisis lingüístico convencional. No me dio vocabularios completos o tablas de conjugación. Lo que me dio fue comprensión directa de la naturaleza de la lengua, de su espíritu, de cómo los hablantes pensaban y expresaban su realidad. Esta comprensión es complementaria, no reemplazante, del trabajo lingüístico técnico, pero puede proporcionar dirección, intuiciones, hipótesis que luego pueden ser verificadas o refutadas mediante métodos convencionales. Caso 4, ¿no? Los geoglifos de Nazca y sus significados ocultos. Las líneas de Nazca son uno de los misterios arqueológicos más famosos del mundo. Cientos de enormes dibujos trazados en el desierto peruano hace más de 2000 años, animales estilizados, formas geométricas, líneas rectas que se extienden por kilómetros. Durante décadas, investigadores han debatido su propósito: calendarios astronómicos, mapas de agua subterránea, sitios ceremoniales y la teoría más extravagante: pistas de aterrizaje para visitantes extraterrestres. En 1998 visité Nazca como parte de una investigación más amplia sobre prácticas rituales precolombinas. Estaba particularmente interesado en comprender la cosmología de las culturas que crearon estos geoglifos. Volé sobre las líneas en una avioneta pequeña, viendo las figuras desde el aire como fueron diseñadas para ser vistas. El colibrí, el mono, la araña, el cóndor, formas tan perfectas que parecen imposibles de crear sin perspectiva aérea. Pero mi interés real comenzó cuando descendí al suelo y caminé entre las líneas. Aquí es donde la mayoría de los turistas no van. Caminan los sitios designados, ven desde plataformas de observación, pero con permiso de las autoridades arqueológicas,
caminé directamente en algunas de las líneas menos conocidas, lejos de las figuras famosas, y mientras caminaba, descalzo para maximizar contacto con la tierra, entré en estado alterado. Lo que percibí fue profundo y completamente diferente de las teorías convencionales. Las líneas no eran representaciones artísticas simplemente, eran caminos de poder, vías de conexión entre el mundo material y el látiz. Los creadores de Nazca, los nazcas y posiblemente culturas anteriores, habían desarrollado una comprensión sofisticada, aunque no articulada en términos científicos modernos, de cómo configuraciones físicas en el paisaje podían influenciar el campo neuronal de quienes caminaban esas configuraciones. Las líneas rectas largas eran caminos de meditación caminante. Al caminar estas líneas, enfocando la atención en el camino infinitamente recto, extendiéndose hacia el horizonte, la mente entraba en estado alterado natural. El paisaje del desierto, despojado, vacío, facilitaba este proceso. Las figuras de animales no eran solo arte, eran mapas simbólicos de territorios de látice, de configuraciones de conciencia asociadas con las cualidades de esos animales. El colibrí, por ejemplo, percibí que caminando el contorno del colibrí en ritual apropiado inducía un estado de conciencia asociado con ligereza, rapidez, capacidad de extraer esencia, como el colibrí extrae néctar, enfoque intenso en el momento presente. La araña, configuración asociada con tejer, con conexión, con el entendimiento de que todo está interconectado en una web de relaciones, reflejando la estructura misma del látiz. El mono, estado de conciencia relacionado con curiosidad, exploración, imitación como forma de aprendizaje, conexión con lo ancestral, monos como parientes antiguos en cosmologías precolombinas. Pero lo más fascinante fue lo que percibí sobre los geoglifos que aún no habían sido descubiertos. En mi estado alterado, caminando el desierto, percibí la presencia de más figuras, enterradas bajo arena ligera, invisibles desde el aire porque las líneas habían sido parcialmente borradas por vientos milenarios, pero aún presentes como configuraciones en el látice. Percibí figuras humanoides, no como los humanos estilizados ya conocidos, sino formas más extrañas, figuras con cabezas desproporcionadas, figuras con lo que parecían ser cabezas cercenadas, llevadas en manos, figuras en posturas rituales específicas. Registré las ubicaciones aproximadas basándome en formaciones geográficas circundantes. Cuando regresé a México, archivé estas notas, pero no hice nada con ellas. No tenía medios para verificarlas, no tenía credibilidad en arqueología peruana para proponer excavaciones basadas en percepciones psíquicas, pero en años recientes algo extraordinario sucedió. Investigadores usando drones con tecnología de imagen avanzada comenzaron a descubrir cientos de nuevos geoglifos en Nazca, previamente invisibles porque las líneas eran muy tenues o estaban parcialmente enterradas. Y entre estos nuevos descubrimientos, figuras humanoides exactamente como las que yo había percibido, figuras con cabezas desproporcionadas, figuras sosteniendo lo que parecen ser cabezas cercenadas, figuras en posturas rituales. Las ubicaciones no correspondían exactamente con mis notas, mi sentido de geografía en el desierto había sido impreciso, pero los tipos de figuras, las cualidades de las imágenes eran notablemente consistentes con lo que había percibido 2 décadas antes. Entonces, ¿qué estaba sucediendo? ¿Cómo pude percibir geoglifos que no eran visibles físicamente? Según la teoría sintérgica, cuando los nazcas crearon estos geoglifos, no solo movieron piedras y tierra, crearon configuraciones en el látiz. Cada geoglifo era y es un nodo de información, un patrón en el campo fundamental. Cuando esos geoglifos fueron parcialmente borrados por procesos naturales, las configuraciones físicas se volvieron invisibles, pero las configuraciones en el látiz permanecieron, y cuando yo caminé el desierto en estado alterado, mi campo neuronal sintonizado apropiadamente, pude percibir esas configuraciones del látice, percibir la presencia de geoglifos que ya no eran completamente visibles físicamente. No estaba viendo con ojos,
estaba percibiendo con el campo neuronal directamente interfaz con el látice. Este caso también reveló algo más profundo sobre el propósito de Nazca. La teoría popular de pistas de aterrizaje alienígenas es, desde mi perspectiva, completamente errónea, pero contiene un grano de verdad distorsionado. Nazca sí tenía que ver con otros mundos, pero no planetas físicos externos. Tenía que ver con otros niveles de realidad, otras configuraciones del látice accesibles a conciencia humana en estados alterados. Los Nazcas habían creado un mapa ritual masivo, un paisaje sagrado, donde diferentes configuraciones físicas facilitaban acceso a diferentes territorios del látice, diferentes cualidades de conciencia. Al caminar las líneas, al trazar las figuras en procesos ceremoniales, los iniciados Nazcas estaban literalmente navegando el látice, explorando la estructura fundamental de la realidad. Y esa tecnología espiritual, esa cartografía de conciencia trazada en el desierto, permanece activa en el látice incluso hoy, accesible a quienes saben cómo sintonizarse. Caso 5. Las tabletas cuneiformes de Mesopotamia y la vida cotidiana sumeria. La escritura cuneiforme, desarrollada por los sumerios hace más de 5.000 años en Mesopotamia, es uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo. Durante milenios permaneció indecifrable, hasta que en el siglo XIX eruditos finalmente rompieron el código. Desde entonces, decenas de miles de tabletas cuneiformes han sido traducidas, revelando no solo textos religiosos y reales, sino aspectos increíblemente mundanos de la vida sumeria, babilónica, asiria, contratos comerciales, cartas personales, registros de inventario, recetas de cocina, hasta quejas sobre entregas de cobre de mala calidad. Pero hay millones de tabletas aún sin traducir. Están en museos alrededor del mundo, catalogadas pero no leídas, porque simplemente no hay suficientes expertos en cuneiforme para procesar el volumen masivo de material. En 2002 visité el Museo Británico en Londres, donde hay una de las colecciones más grandes de tabletas cuneiformes. Con permiso del Departamento del Antiguo Cercano Oriente, pasé varios días examinando tabletas que nunca habían sido traducidas. Mi objetivo no era traducir en el sentido convencional. No soy asiriólogo, no puedo leer cuneiforme académicamente, pero quería experimentar. Podía percibir el contenido de estas tabletas accediendo al látiz, percibiendo la intención y el significado de los escribas que las crearon hace miles de años. El proceso fue similar a los casos anteriores: contacto físico con la tableta, inducción de estado alterado, visualización del contexto, recepción de comprensiones directas. Trabajé con aproximadamente 20 tabletas diferentes durante varios días. No todas produjeron resultados claros, algunas no generaron ninguna percepción significativa. El método no es 100% confiable, pero varias tabletas sí produjeron percepciones específicas y verificables. Una tableta en particular, fechada al período babilónico antiguo, alrededor de 1800 AC, generó esta percepción: un contrato de arrendamiento de tierra, específicamente un campo de cebada. Percibí números: duración del contrato, 3 años, cantidad de renta, una porción específica de la cosecha, penalizaciones por no cumplir términos, nombres de las partes involucradas, aunque no pude escuchar los nombres con precisión fonética. Más interesante, percibí el contexto emocional. Este no era un contrato entre iguales, era entre un terrateniente rico y un agricultor pobre que estaba desesperado, aceptando términos desfavorables porque no tenía alternativa. Había una cualidad de resignación, de necesidad en el campo neuronal asociado con esta tableta. Registré mis percepciones y las compartí con uno de los curadores. Semanas después recibí un mensaje: habían asignado la tableta a un estudiante de doctorado para traducción como parte de su investigación. La traducción confirmó, era un contrato de arrendamiento de tierra para cultivo de cebada, 3 años de duración, términos de renta que los expertos consideraban desfavorables para el arrendatario, sugiriendo que el arrendatario estaba en posición débil de negociación. Los detalles específicos que percibí: el periodo de 3 años, el cultivo de cebada,
la naturaleza desequilibrada del contrato, todos fueron confirmados por la traducción convencional. Otra tableta del periodo neoasirio, alrededor del 700 A.C., produjo una percepción completamente diferente. Una carta personal de un comerciante a su socio, quejándose sobre un envío de estaño que había llegado con calidad inferior a lo acordado. Percibí frustración, preocupación sobre pérdida financiera, un tono de no puedo creer que hiciste esto después de todos nuestros años de hacer negocio juntos. Esta percepción también fue verificada posteriormente cuando la tableta fue traducida. Era efectivamente una carta comercial quejándose sobre calidad de metal recibido, con el tono emocional de frustración y decepción que yo había percibido. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre la naturaleza de la información en el látice? Las tabletas cuneiformes no solo contienen las palabras literales inscritas en arcilla, contienen el campo emocional, las intenciones, el contexto de quienes las escribieron. Un contrato no es solo términos legales, es la relación de poder entre las partes, la desesperación del débil, la indiferencia del fuerte, todo codificado en el látice junto con las palabras. Una carta no es solo información transmitida, es la frustración del remitente, la violación de confianza, la ansiedad sobre consecuencias, todo presente en el campo informacional, y esto tiene implicaciones profundas para cómo entendemos textos antiguos en general. La lectura académica convencional de textos antiguos se enfoca apropiadamente en las palabras literales. ¿Qué dicen? ¿Cómo se relacionan con otros textos? ¿Qué revelan sobre historia, cultura, política? Pero hay otra capa de información completamente, la capa emocional y contextual, que está presente en el látice, pero no directamente accesible mediante lectura convencional. Cuando accedo al látice, no obtengo mejor traducción de las palabras. Los expertos en cuneiforme hacen eso mejor que yo jamás podría. Lo que obtengo es acceso a la dimensión humana, al contexto emocional y social que rodeaba la escritura del texto, y esa dimensión puede proporcionar comprensiones que complementan, no reemplazan el análisis académico convencional. Por ejemplo, saber que un contrato fue escrito desde posición de desesperación ayuda a entender no solo ese contrato específico, sino la estructura social más amplia, las dinámicas de poder, las realidades económicas de personas ordinarias en esa sociedad. Los textos no son solo fuentes de datos históricos, son ventanas a la experiencia vivida de seres humanos que existieron hace miles de años, que amaban, sufrían, se frustraban, esperaban, exactamente como nosotros hoy. Y el látice preserva no solo sus palabras, sino su humanidad. Caso 6, el manuscrito Voynich y la estructura lingüística oculta. Finalmente llegamos al caso más enigmático de todos, el manuscrito Voynich. Este libro de aproximadamente 240 páginas, fechado por Carbono XIV al principio del siglo XV, está escrito en una lengua o código completamente desconocido. Contiene ilustraciones elaboradas de plantas que no existen, diagramas astronómicos extraños, figuras humanas en lo que parecen ser baños rituales, patrones circulares misteriosos. Durante más de un siglo, los mejores criptógrafos, lingüistas y ahora algoritmos de inteligencia artificial han intentado descifrarlo. Todas las tentativas han fallado. Algunas teorías: es un códice alquímico, es un tratado herbal en lengua extinta, es un fraude elaborado sin significado real, es una lengua construida artificial, es encriptación tan sofisticada que permanece inviolable. El manuscrito se ha vuelto legendario precisamente porque resiste todo análisis. Es el santo grial de los desciframientos. En 2005 tuve la oportunidad extraordinaria de examinar el manuscrito Voynich en la biblioteca Beinecke de libros raros y manuscritos en Yale University, donde está custodiado. Pasé 3 días con el manuscrito, bajo supervisión estricta por supuesto, pero con permiso para tocarlo, examinarlo de cerca y aplicar mis métodos. Voy a ser honesto desde el principio, no logré descifrar el manuscrito Voynich, no puedo decirles qué dice palabra por palabra, no puedo proporcionarles una traducción
pero lo que sí percibí fue algo fundamental sobre su naturaleza, algo que cambia completamente cómo debemos aproximarnos a él. En estado alterado, sosteniendo páginas del manuscrito, percibí esto. El manuscrito no es un fraude sin sentido. Definitivamente contiene información significativa, pero el significado no está codificado de la forma que lingüistas y criptógrafos asumen. La mayoría de los intentos de descifrar el Voynich asumen que es una lengua natural encriptada o una lengua construida con gramática coherente o un código sustitutivo donde símbolos representan letras o palabras de una lengua conocida. Pero lo que percibí es que el manuscrito opera en un principio completamente diferente. Es un sistema de codificación de estados de conciencia, no de palabras. Déjenme explicar. Las culturas medievales y renacentistas que practicaban alquimia, magia hermética y misticismo tenían una comprensión, aunque no articulada en términos modernos, de que diferentes configuraciones de símbolos, diferentes patrones visuales, diferentes secuencias de palabras, aunque no fueran palabras en sentido convencional, podían inducir estados específicos de conciencia en el lector. El manuscrito, según percibí, es un manual de inducción de estados alterados, donde cada página está diseñada no para ser leída en sentido convencional, sino para ser meditada visualmente, permitiendo que los patrones de símbolos induzcan configuraciones neuronales específicas que faciliten acceso a territorios particulares del látice. Las ilustraciones de plantas no son plantas reales porque no representan plantas físicas. Representan metafóricamente estados de conciencia, cualidades de experiencia interna. Cada planta es un mapa simbólico de una configuración particular del látice. Los diagramas astronómicos no son mapas de cielos reales, son mapas de cosmología interna, de cómo la conciencia puede navegar diferentes niveles de realidad. Las figuras humanas en baños no describen rituales de baño literal, describen metafóricamente procesos de purificación de conciencia, de limpieza del campo neuronal para permitir percepciones más claras del látice. Y el texto, las secuencias de símbolos que parecen lengua pero que resisten todo análisis lingüístico, son lo que yo llamaría mantras visuales, diseñados para ser leídos no con comprensión semántica, sino con atención meditativa, permitiendo que su patrón visual y fonético, si se pronuncian según sistema que el autor usaba, induzca estados específicos. Esta percepción explicaría por qué el manuscrito tiene características estadísticas de lengua natural. Los análisis muestran que tiene estructura no aleatoria, pero simultáneamente resiste desciframiento como lengua. Tiene estructura porque estructura es necesaria para inducir coherencia neuronal, pero no es lengua en el sentido de transmitir información semántica convencional. Es un sistema de ingeniería de conciencia codificado en forma que parece libro para protegerlo de persecución religiosa durante tiempos cuando tales prácticas eran heréticas. Ahora, sé que esto suena como especulación indemostrable y en gran medida lo es. No puedo verificar definitivamente estas percepciones porque verificación requeriría comprender el sistema completo y poder replicar sus efectos, algo que está más allá de mi capacidad actual. Pero puedo decir esto: cuando meditaba sobre páginas específicas del manuscrito, experimentaba cambios distintivos en mi estado de conciencia. Cada página parecía tener una firma diferente, induciendo cualidades sutilmente diferentes de percepción. Una página me inducía a estado de claridad aumentada, de visión penetrante, otra a estado de receptividad, de apertura a información del látiz, otra a estado de integración, de síntesis, de patrones dispares. Estos efectos eran sutiles, pero consistentes. Y eran consistentes con la idea de que las páginas están diseñadas como herramientas de inducción de estados específicos. Más aún, cuando investigué historia del manuscrito después de mi experiencia con él, encontré algo fascinante. El emperador Rodolfo II del Sacro Imperio Romano, quien supuestamente compró el manuscrito por una suma enorme en el siglo XVI, era conocido por su interés en alquimia, magia hermética y estados alterados de conciencia. Si el manuscrito es lo que percibí que es,
un manual de ingeniería de conciencia hermética, eso explicaría completamente por qué Rodolfo lo valoraba tanto y por qué pagó una fortuna por él. No lo valoraba como texto informativo en sentido convencional, lo valoraba como tecnología espiritual, como herramienta para acceder a niveles de realidad que le interesaban profundamente. Ahora, hay un aspecto adicional de mi investigación del Voynich que debo mencionar, aunque es aún más especulativo. En mi último día con el manuscrito, en estado alterado profundo, percibí algo sobre su autor o autores. No percibí un nombre, no percibí una identidad histórica específica, pero percibí una cualidad. Quien quiera que creara este manuscrito tenía acceso directo al látiz. Tenía la capacidad de navegar configuraciones de conciencia y codificar mapas de esos territorios en forma simbólica. En otras palabras, el autor era lo que en términos modernos llamaríamos un chamán, un místico, un explorador de conciencia que había desarrollado una cartografía sofisticada del látiz y que quería preservar ese conocimiento en forma que pareciera inocua, un libro herbal, un tratado astronómico, mientras contenía en realidad información mucho más profunda y potencialmente peligrosa desde perspectiva de autoridades religiosas de la época. Esta percepción, si es correcta, sugiere que el manuscrito Voynich es uno de los documentos más importantes en la historia de la exploración de conciencia humana. No porque contenga información histórica o científica en sentido convencional, sino porque es un manual de una tecnología espiritual que la mayoría de la humanidad ha olvidado. Y esa tecnología es precisamente lo que he estado investigando toda mi vida, cómo la conciencia puede acceder y navegar el látiz, la estructura fundamental de la realidad. Conclusión. El método y sus implicaciones. Ahora, habiendo presentado estos 6 casos, quiero reflexionar sobre qué nos dicen colectivamente sobre la naturaleza de la información, del tiempo, de la historia y de la conciencia. El método que he usado: lectura del látice mediante estados alterados de conciencia, desafía suposiciones fundamentales de arqueología e historia convencionales. La suposición convencional es que el pasado es pasado. Lo que fue destruido está perdido para siempre. Lo que nunca fue registrado no puede ser conocido. La información histórica está limitada estrictamente a artefactos físicos supervivientes y textos preservados. Pero la teoría sintérgica sugiere algo radicalmente diferente. El pasado no desaparece. Cada evento crea configuraciones en el látice que permanecen accesibles no mediante excavación física, pero mediante sintonización de conciencia. Esto no significa que podemos conocer todo sobre el pasado mediante percepción psíquica. El método tiene limitaciones serias. Primero, requiere el estado alterado específico, que no es fácil de alcanzar consistentemente y que requiere años de entrenamiento. Segundo, la información que llega es frecuentemente fragmentaria, simbólica, requiriendo interpretación que puede ser errónea. Tercero, verificación es difícil o imposible en muchos casos porque la información percibida no puede ser comprobada contra evidencia física. Cuarto, el método es profundamente subjetivo, dependiente del campo neuronal particular del perceptor, introduciendo posibilidad de proyección, sesgo, error. Entonces, no estoy sugiriendo que este método debería reemplazar arqueología e historia convencionales. Eso sería absurdo. Lo que estoy sugiriendo es que el método puede ser complementario, proporcionando hipótesis, intuiciones, direcciones de investigación que luego pueden ser verificadas o refutadas mediante métodos convencionales. Y en los casos donde verificación es posible, como he mostrado en varios de estos ejemplos, las correspondencias entre lo que percibí del látiz y lo que fue posteriormente descubierto por métodos convencionales son demasiado específicas y frecuentes para hacer coincidencia pura. Esto sugiere que estoy accediendo a información real, no imaginando o proyectando, pero más profundamente, estos casos revelan algo sobre la naturaleza de la información y del tiempo. En la física convencional, la información puede ser destruida. Cuando un libro se quema, la información que contenía desaparece. Cuando una civilización colapsa sin dejar registros escritos, su historia se pierde.
Pero en la teoría sintérgica, la información nunca se destruye verdaderamente, se codifica en el látice, en el campo fundamental que subyace y trasciende el espacio y el tiempo. El látice es, en cierto sentido, una biblioteca cósmica donde todo lo que ha sucedido, todo lo que se ha pensado, todo lo que se ha sentido permanece registrado, no como memoria en sentido convencional, no como grabación pasiva, sino como configuración activa, como patrón vivo que puede ser accedido por conciencia apropiadamente sintonizada. Esta comprensión tiene implicaciones no solo para estudiar el pasado, sino para entender el presente y el futuro. Si el pasado permanece accesible en el látice, entonces somos mucho más conectados con generaciones previas de lo que pensamos. Sus pensamientos, sus luchas, su sabiduría no están perdidos, están disponibles a nosotros si aprendemos a acceder al látice. Y si cada pensamiento, cada acción crea configuraciones en el látice, entonces tenemos responsabilidad profunda sobre lo que creamos. No solo estamos afectando el presente, estamos literalmente escribiendo en la biblioteca cósmica, creando patrones que permanecerán accesibles no solo a nuestra generación, sino potencialmente a generaciones futuras que desarrollen capacidad de leer el látice. Entonces, ¿qué vamos a escribir? ¿Qué configuraciones vamos a crear? ¿Qué patrones de pensamiento, de emoción, de intención vamos a codificar en la estructura fundamental de la realidad? Estas son preguntas que cada uno debe responder, no solo intelectualmente, sino mediante cómo vivimos, cómo pensamos, cómo tratamos a otros, cómo participamos en el proceso creativo continuo del universo. Los 6 mensajes que he descifrado, los papiros de Herculano, los rollos del Mar Muerto, las lenguas perdidas de Asia Central, los geoglifos de Nazca, las tabletas de Mesopotamia, el manuscrito Voynich, todos estos son fascinantes en sí mismos como ventanas al pasado. Pero su significado más profundo es lo que revelan sobre la naturaleza de la realidad, sobre la conexión entre conciencia e información, sobre la posibilidad de que la separación entre pasado, presente y futuro es menos absoluta de lo que asumimos. El tiempo en el látice no es una línea recta con el pasado definitivamente atrás y el futuro definitivamente adelante. El tiempo es una estructura más compleja donde diferentes configuraciones, diferentes momentos coexisten en el campo fundamental y pueden interactuar mediante la interfaz de conciencia. Esto no significa que podemos viajar en el tiempo físicamente, pero sí significa que podemos, mediante estados apropiados de conciencia, acceder a información de configuraciones que convencionalmente llamamos pasado y potencialmente incluso percibir tendencias potenciales de configuraciones que llamamos futuro. Y esta capacidad no es ciencia ficción, no es fantasía, es una extensión natural de comprensión profunda de cómo la conciencia y la realidad realmente funcionan. Los chamanes con quienes trabajé, particularmente Pachita, tenían esta capacidad de forma mucho más desarrollada que yo. Podían percibir eventos pasados sin haber estado presentes, podían percibir condiciones de personas que nunca habían conocido, podían operar en la realidad de formas que desafiaban completamente las limitaciones que la física convencional asume, no porque violaran leyes de la física, sino porque operaban en niveles de realidad, niveles de látice, donde las leyes convencionales se aplican de formas diferentes. Mi trabajo durante décadas ha sido intentar construir puentes entre ese conocimiento chamánico, esa sabiduría ancestral y el marco científico moderno, no para reducir lo chamánico a ciencia materialista, sino para expandir la ciencia, para incluir dimensiones de realidad que el materialismo ha ignorado, pero que son absolutamente fundamentales para entender la naturaleza completa de la existencia. Los 6 mensajes que he compartido hoy son ejemplos de ese puente. Son casos donde métodos que parecen no científicos desde perspectiva materialista produjeron resultados que fueron verificables mediante métodos científicos convencionales. Y eso sugiere que necesitamos una ciencia expandida, una ciencia que incorpore la conciencia no como epifenómeno irrelevante, sino como aspecto fundamental y activo de la realidad. Esa ciencia expandida es lo que he estado intentando construir a través de la teoría sintérgica.
y el trabajo de descifrar mensajes antiguos mediante acceso al látice es una aplicación de esa teoría, una demostración de que la conciencia humana tiene capacidades que van mucho más allá de lo que el paradigma materialista reconoce. Finalmente, quiero decir esto, el conocimiento que he compartido hoy no es para ser creído ciegamente, es para ser experimentado, verificado en su propia práctica. Si están interesados en desarrollar la capacidad de acceder al látice, de leer información del campo fundamental, los métodos están disponibles. Requieren disciplina, requieren práctica, requieren disposición para alterar su conciencia de formas que pueden ser desafiantes o incómodas, pero es posible. He entrenado a estudiantes que han desarrollado estas capacidades en diversos grados. No es un don místico dado solo a unos pocos elegidos. Es una potencialidad humana natural que puede ser cultivada mediante técnicas apropiadas, y conforme más personas desarrollen estas capacidades, conforme más investigadores serios comiencen a trabajar con estos métodos, construiremos un cuerpo de evidencia que forzará a la ciencia convencional a reconocer que la conciencia es mucho más de lo que hemos asumido. El futuro de la investigación histórica no está solo en mejores tecnologías de excavación, en análisis químico más sofisticado, en algoritmos de inteligencia artificial más poderosos. Aunque todo eso es valioso, el futuro está también en desarrollar capacidades humanas de percepción directa del látice, de acceso a información que trasciende las limitaciones de artefactos físicos supervivientes. Y cuando esa capacidad se desarrolle más ampliamente, descubriremos que el pasado que creíamos perdido nunca se fue. Siempre estuvo aquí, codificado en la estructura fundamental de la realidad, esperando que aprendiéramos a leer. Gracias por su atención durante estas horas. Que su búsqueda de conocimiento los lleve a territorios cada vez más profundos del látice y que tengan el valor de cuestionar las limitaciones que el materialismo nos ha impuesto. El universo es mucho más vasto, mucho más extraño y mucho más maravilloso de lo que nos han enseñado, y nuestra conciencia tiene el poder de explorarlo en formas que apenas estamos comenzando a imaginar. Fin del guión. Es como si estuvieran constantemente interfiriendo con el patrón que crearon. Es como plantar una semilla y luego constantemente moverla, no dejándola establecerse. Entonces, la práctica es sesión diaria de visualización coherente y luego soltar, vivir su vida, estar presente con lo que es ahora, confiar que el proceso está funcionando en el nivel del látiz. Cuando pensamientos sobre lo visualizado surgen durante el día, no los repriman agresivamente, pero tampoco los alimenten. Simplemente reconozcan, sí, eso está manifestándose en su propio tiempo, y regresen a estar presentes con lo que están haciendo ahora. Factor 5, gratitud anticipatoria. Hay una práctica poderosa que amplifica enormemente la efectividad de la visualización. Gratitud por lo visualizado como si ya hubiera sido manifestado. Durante y después de la visualización, sientan gratitud profunda, no gratitud futura. Estaré agradecido cuando se manifieste. Gratitud presente, estoy agradecido porque esto ya está creado en el látiz, ya está en proceso de manifestación. ¿Por qué esto es tan poderoso? Porque gratitud es uno de los estados emocionales más coherentes que el cerebro puede generar. Gratitud sincroniza múltiples sistemas neuronales, crea coherencia masiva. Cuando combinan visualización clara con gratitud profunda, están creando un núcleo sintérgico extraordinariamente poderoso. El patrón neuronal es tan coherente, tan organizado, tan intenso, que su influencia en el látice es maximizada. Entonces la práctica completa incluye visualización clara de la manifestación ya presente, más la emoción central asociada con esa manifestación, más gratitud profunda por esta realidad ya creada en el látice. Esta triple combinación, claridad, más emoción, más gratitud, es la fórmula más potente que he encontrado. Ahora quiero abordar algo importante: errores comunes que las personas cometen al intentar usar visualización para manifestación. Error 1. Visualizar desde la carencia. Ya mencioné esto, pero vale la pena repetir porque es el error más común y más saboteador.
Si visualizan quiero tener salud con subtexto de porque estoy enfermo ahora, están reforzando la experiencia de enfermedad. Si visualizan quiero encontrar amor con subtexto de por qué estoy solo y eso es doloroso, están reforzando la experiencia de soledad. La visualización efectiva no viene de carencia, viene de visión de potencial. No están intentando llenar un vacío, están activando una posibilidad latente en el látice. Entonces cambian el frame completamente. No, quiero X porque no lo tengo. En cambio estoy activando y manifestando X que ya existe como potencial en el campo fundamental. Este shift sutil en perspectiva cambia completamente la cualidad del patrón neuronal que generan. Error 2. Visualización sin acción. Algunos malinterpretan la visualización como sustituto de acción. Si visualizo suficientemente bien, no necesito hacer nada. El universo lo traerá. Esto es malentendido fundamental. La visualización modifica el látice, lo cual a su vez modifica probabilidades de eventos. Pero la manifestación en realidad material usualmente requiere que ustedes actúen en el mundo físico también. La visualización abre puertas, crea oportunidades, atrae sincronicidades, pero ustedes necesitan caminar por las puertas que se abren, necesitan aprovechar las oportunidades que aparecen, necesitan reconocer y actuar sobre las sincronicidades. Es una colaboración entre la organización del látice que ustedes crearon mediante visualización y su acción consciente en el mundo material. Por ejemplo, si visualizan el trabajo perfecto, la visualización puede atraer la oportunidad, puede hacer que vean un anuncio que de otra forma hubieran pasado por alto, puede crear una conexión con alguien que conoce sobre una apertura. Pero ustedes aún necesitan aplicar, hacer la entrevista, mostrar sus capacidades. La visualización no es magia pasiva, es activación de potenciales que luego necesitan ser actualizados mediante acción apropiada. Error 3. Duda mezclada con visualización. He visto personas que hacen todo correctamente durante la sesión de visualización. Imagen clara, emoción intensa, sostenimiento coherente, pero inmediatamente después o durante permiten que dudas invadan. ¿Realmente funcionará esto? Probablemente no pasará nada. Esto es solo imaginación. Esas dudas crean patrones neuronales que directamente contradicen el patrón coherente que acababan de crear. Es como construir cuidadosamente una estructura y luego inmediatamente comenzar a demolerla. Si van a practicar visualización, hagan un compromiso con el proceso. Durante la práctica, suspendan completamente el escepticismo. Entréguense totalmente a la experiencia. Creen en la realidad de lo que están visualizando con convicción absoluta. Después de la sesión, cuando vuelven a sus actividades normales, no necesitan mantener creencia fanática. Simplemente mantengan apertura neutral. Hice el proceso, ahora confío en que el látice está trabajando, veré que se manifiesta. Pero durante la sesión misma, entrega total, sin dudas, sin reservas. Compromiso absoluto con la realidad de la imagen. Error 4. Impaciencia. El látice no opera en tiempo lineal como lo experimentamos. La reorganización de configuraciones para manifestar lo que visualizaron puede requerir múltiples eventos sincronizándose, múltiples factores alineándose. He visto personas hacer 3 sesiones de visualización y luego declarar no funciona porque no han visto resultados dramáticos en 3 días. Esto revela completo malentendido del proceso. Ustedes están trabajando con estructuras fundamentales de realidad. Esto no es gratificación instantánea, es creación genuina. Algunas manifestaciones son rápidas, algunas toman tiempo. La velocidad depende de la complejidad de lo que están manifestando y de cuánto necesita reorganizarse en el látice. Entonces, practiquen con paciencia, comprométanse a práctica diaria por al menos 30 días antes de evaluar resultados. Y frecuentemente, cuando miran en retrospectiva, notarán que sincronicidades y cambios comenzaron mucho antes de lo que pensaban, pero no lo reconocieron en el momento. Error 5. Especificidad excesiva sobre método. Mencioné antes la importancia de especificidad de esencia con flexibilidad de forma, pero algunas personas hacen lo opuesto. Son vagos sobre la esencia, pero rígidos sobre el método. Por ejemplo, visualizan, quiero ganar dinero específicamente ganando la lotería.
Están siendo extremadamente específicos sobre el método, mientras son poco claros sobre qué harían con el dinero, cómo lo usarían, qué libertad o seguridad realmente desean. El látice no se preocupa por métodos. El látice responde a patrones de configuración. Si visualizan la esencia de lo que desean, abundancia, libertad, seguridad con claridad, el látice encontrará vías de manifestación que son coherentes con todas las otras configuraciones en juego. Pero si se fijan rígidamente en un método específico, están limitando las vías disponibles. Están básicamente diciendo, solo quiero que se manifieste de esta forma exacta, lo cual reduce dramáticamente las probabilidades. Entonces visualicen la esencia con claridad, visualicen la experiencia, la cualidad, el sentimiento de lo que desean y estén abiertos a que se manifieste a través de cualquier vía que el látice encuentre óptima. Ahora quiero hablar sobre aplicaciones específicas de este protocolo a diferentes áreas de vida, porque la visualización sintérgica puede aplicarse a virtualmente cualquier aspecto de la experiencia humana. Aplicación 1. Salud y sanación. El cuerpo físico no es una máquina separada de la conciencia. El cuerpo es una configuración del látice que está constantemente siendo informada por patrones neuronales. Cada pensamiento crea cascadas bioquímicas, cada emoción modifica expresión genética, cada imagen mental influencia sistemas inmunitarios, hormonales, neurológicos. La medicina occidental trata el cuerpo como si fuera un objeto separado de la mente, como si la enfermedad fuera puramente mecánica. Pero esto es ignorar completamente la conexión fundamental entre conciencia y materia. Para visualización de salud, el protocolo es: visualicen su cuerpo no como está ahora si está enfermo, sino cómo funcionaría en estado óptimo, cada sistema operando perfectamente, cada célula vibrando con vitalidad, energía fluyendo libre y abundantemente. Sientan la experiencia de estar en ese cuerpo saludable, cómo se siente moverse sin dolor, cómo se siente tener energía abundante, cómo se siente confiar en que su cuerpo funciona perfectamente. Esta visualización crea patrones neuronales que el cuerpo interpreta como instrucciones para reorganizarse hacia ese estado. Están literalmente reprogramando sistemas corporales a través del campo neuronal. He visto remisiones de condiciones crónicas, aceleración dramática de sanación de lesiones, mejoras en marcadores de laboratorio imposibles, todo correlacionado con práctica consistente de visualización coherente de salud. No estoy diciendo que la visualización reemplaza tratamiento médico. Úsenla en conjunto con intervenciones médicas apropiadas, pero reconozcan que la visualización está trabajando en un nivel que la medicina convencional no alcanza, el nivel del látice, donde el cuerpo está constantemente siendo recreado. Aplicación 2, relaciones y conexión. Las relaciones son configuraciones del látice, donde múltiples conciencias están interactuando. La calidad de estas interacciones está influenciada por los patrones que cada conciencia proyecta. Si quieren mejorar relación existente, visualicen la relación no como es ahora si hay conflicto, sino como sería en su expresión más elevada. Conexión profunda, comunicación abierta, amor mutuo, respeto, alegría compartida. Sientan la experiencia de estar en esa relación armoniosa. Cómo se siente la presencia del otro, cómo se siente ser verdaderamente visto y valorado, cómo se siente la facilidad de estar juntos. Esta visualización crea patrones en el látice que influencian la interacción entre sus dos campos neuronales. Ustedes están literalmente cambiando la configuración de la relación a nivel fundamental. He visto relaciones al borde del colapso transformarse cuando una o ambas personas comienzan visualización coherente de la posibilidad más elevada de esa relación. Si quieren atraer nueva relación, no visualicen persona específica. Esto viola el libre albedrío de esa persona y crea incoherencia. En cambio, visualicen la cualidad de relación que desean. Visualicen cómo se siente estar en relación amorosa, comprometida, mutuamente nutritiva. Visualicen las cualidades que desean en una pareja: bondad, inteligencia, compatibilidad, pasión, lo que sea importante para ustedes. Sientan la experiencia de esa relación como si ya existiera
gratitud por tener esa conexión, alegría de compartir vida con alguien compatible. Esta visualización crea un atractor en el látice. Personas cuyas configuraciones resuenan con lo que visualizaron tendrán mayor probabilidad de aparecer en su vida, encontrarán formas de conocerse que parecerán coincidentes, pero que son en realidad sincronicidades creadas por la coherencia del látice. Aplicación 3. Abundancia y prosperidad. Abundancia material es una configuración del látice como cualquier otra. No es más o menos espiritual que cualquier otro aspecto de realidad. La idea de que espiritualidad requiere pobreza es distorsión que ha causado inmenso sufrimiento innecesario. Para visualizar abundancia, no visualicen dinero abstracto, visualicen la experiencia de vivir en abundancia. ¿Cómo se siente tener recursos suficientes y más? ¿Qué libertades proporciona? ¿Qué oportunidades abre? ¿Qué paz mental genera? Visualicen su cuenta bancaria con el balance que desean, visualicen pagar cuentas fácilmente sin estrés, visualicen invirtiendo en lo que valoran, visualicen ayudando a otros desde su abundancia, visualicen la sensación de seguridad y libertad que abundancia proporciona. Sientan gratitud profunda por esta abundancia como si ya fuera real ahora. Esta visualización crea patrones que atraerán oportunidades, ideas, conexiones que facilitarán flujo de abundancia hacia ustedes. Pero recuerden, necesitan actuar sobre las oportunidades que aparecen. La visualización abre puertas, pero ustedes necesitan caminar a través de ellas. Aplicación 4, creatividad y realización de propósito. Muchas personas están desconectadas de su creatividad innata, de su propósito único, sienten que están viviendo vidas que no son realmente suyas, siguiendo guiones sociales en lugar de su verdad interior. Visualización puede ayudar a reconectar con propósito y activar potencial creativo. Visualicen no un trabajo o rol específico necesariamente, sino la experiencia de estar completamente alineados con su propósito. ¿Cómo se siente despertar cada día con entusiasmo? ¿Cómo se siente estar expresando sus dones únicos? ¿Cómo se siente contribuir de forma que solo ustedes pueden contribuir? Visualicen el proceso creativo fluyendo a través de ustedes sin esfuerzo, ideas llegando claramente, energía disponible para manifestarlas, satisfacción profunda de crear. Esta visualización activa regiones cerebrales asociadas con creatividad y propósito, regiones que pueden haber estado dormidas por años de vivir en modo automático. Están literalmente despertando potenciales latentes. Aplicación 5. Evolución espiritual. Finalmente, la aplicación más profunda. Visualización de su propia evolución de conciencia. Visualicen la versión más elevada de ustedes mismos, no en términos de logros externos, sino en términos de cualidades de ser, sabiduría, compasión, claridad, paz, amor incondicional, conexión con la totalidad. Visualicen cómo sería experimentar la vida desde ese nivel más elevado de conciencia, cómo percibirían situaciones que ahora encuentran desafiantes, cómo responderían a conflictos, cómo se sentirían en su interior. Esta visualización crea patrones neuronales que literalmente comienzan a reorganizar su cerebro hacia esa configuración más elevada. Están acelerando su propia evolución mediante visualización consciente de su potencial más elevado. Ahora, para concluir, quiero compartir con ustedes mi visión más amplia de por qué este conocimiento es importante no solo individualmente, sino colectivamente. Vivimos en un momento de crisis global, crisis ecológica, crisis social, crisis de significado. Muchas personas sienten desesperanza, impotencia ante problemas que parecen demasiado grandes, pero lo que la teoría sintérgica revela es que no somos víctimas pasivas de una realidad externa fija, somos co-creadores activos de la realidad que experimentamos. Y cuando suficientes personas comprenden esto y comienzan a visualizar coherentemente no solo su bienestar individual, sino el bienestar colectivo, la transformación del mundo, podemos literalmente cambiar la trayectoria de la civilización humana. Imaginen millones de personas visualizando coherentemente un mundo de paz, de justicia,
de sostenibilidad ecológica, de florecimiento humano. Esa visualización colectiva coherente crearía patrones masivos en el látice que influenciarían eventos globales, que atraerían soluciones, que facilitarían la emergencia de una civilización más evolucionada. Esto no es pensamiento utópico, ingenuo, es comprensión profunda de cómo funciona la realidad a nivel fundamental. La conciencia colectiva realmente influencia eventos colectivos. Y la forma más poderosa de influenciar conciencia colectiva es mediante visualización coherente de individuos sincronizándose alrededor de visión compartida. Entonces les invito no solo a usar estas técnicas para beneficio personal, aunque eso es completamente legítimo y valioso, les invito a incluir en sus visualizaciones diarias imágenes del mundo que desean ver, un mundo de paz, de justicia, de reverencia por la vida, de realización del potencial humano más elevado. Visualicen este mundo con la misma claridad, intensidad y sostenimiento que visualizarían sus objetivos personales. Sientan la experiencia de vivir en ese mundo, gratitud por su emergencia. Si suficientes personas hacen esto, la transformación que buscan no solo es posible, es inevitable, porque estarán trabajando con las leyes fundamentales del látice, no contra ellas. El universo no es una máquina muerta indiferente a nuestros deseos. El universo es un campo vivo de conciencia, del cual somos expresiones. Y cuando alineamos nuestros patrones individuales con patrones de mayor coherencia, mayor armonía, mayor amor, el universo responde porque nosotros somos el universo despertando a su propia naturaleza creativa. Así que practiquen, experimenten, verifiquen por ustedes mismos. La visualización consciente coherente realmente cambia la realidad instantáneamente a nivel del látice y gradualmente en manifestación material observable. Y cuando vean los resultados en sus propias vidas, cuando experimenten las sincronicidades, las manifestaciones, las transformaciones, sabrán con certeza absoluta que lo que les he compartido esta noche no es teoría especulativa, es descripción precisa de cómo funciona realmente la realidad. Y con ese conocimiento viene gran responsabilidad, la responsabilidad de usar su poder creativo sabiamente, compasivamente, en servicio no solo de su propio florecimiento, sino del florecimiento de toda la vida. Porque finalmente, en el nivel del látice, no hay separación entre mi bienestar y el tuyo, entre bienestar humano y bienestar de la biosfera completa. Somos todos configuraciones del mismo campo fundamental de conciencia. Cuando visualizamos coherentemente el bien más elevado, cuando creamos patrones de amor, de compasión, de sabiduría en el látice, estamos contribuyendo a la evolución de la conciencia universal misma. Ese es el propósito final de este conocimiento. No simplemente manifestar deseos individuales, sino participar conscientemente en la evolución continua del universo hacia mayor coherencia, mayor armonía, mayor expresión de su potencial infinito. Gracias por su atención esta noche. Que sus visualizaciones sean claras, coherentes y profundamente transformadoras.